Buenos días. Comenzamos esta mesa de diálogo que tendrá una duración de 1 hora desde las 10:45, 11:45, y estará formada por el alumnado de doctorado, Amaya Blanco, Adrián Olivares y Carlos Corrales. Yo soy Teresa Valverde y moderaré esta mesa. A continuación comenzamos con la ponencia de Amaya Blanco. Seguidamente vendrá Adrián Olivares, seguidamente Carlos Corrales y finalmente dejaremos un turno de intervención. Cuando quieras, Amaya, puedes comenzar. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Se me escucha bien? De acuerdo, pues la verdad que es un placer poder participar en el Congreso de Aprendizaje y Servicio. Gracias a la organización por darme esta oportunidad de compartir mi proyecto de investigación. Voy a compartir pantalla pues para que tengamos también un apoyo visual y les pueda explicar mejor de dónde surgió y cómo está evolucionando este proyecto que estoy realizando en la Universidad de Las Palmas, ¿vale? Entonces, a ver si se ve bien. Ahí lo ven bien todos, ¿verdad? Perfecto. Pues bueno, les presento el proyecto de escritura creativa y acción social, Yo Soy Tú. Después les explicaré por qué se llama así. Es un proyecto empezó como un proyecto de investigación en la Universidad de Las Palmas, porque, bueno, yo soy escritora, pero siempre he estado muy involucrada con la acción social. Y entonces quería saber un poquito si podía establecer una vinculación entre la escritura creativa y la acción social. Y pensé que podía ser un buen tema de investigación para mi tesis doctoral en el programa DELCOS de la Universidad de Las Palmas, que investiga precisamente la relación entre literatura y sociedad, ¿no? Entonces, me pregunté, las dos preguntas de investigación de las que partí, la primera es si el servicio puede influir en el aprendizaje de la escritura creativa, y la segunda, si la escritura creativa podía contribuir o no al cambio social. ¿Vale? Entonces empecé a indagar un poquito, pero antes que nada les quería explicar, porque no sé si todo el mundo conoce exactamente lo que es la escritura creativa. Es un término que se inició en Estados Unidos a principios del siglo XX, como Creative Writing, y que engloba todo lo que es ficción, pues poesía, relato, novela, guión, teatro, todo lo que es inventado, digamos, que no, supuestamente no ha pasado en la realidad o está basado en la realidad, y también la no ficción creativa, pues como el reportaje, la biografía, memoria, etc., ¿no? Entonces, la enseñanza de cómo se escribe un relato, novela, poesía o reportaje, biografías, a esto también se le llama escritura creativa, ¿vale? Está muy, muy extendido en muchos países y en España, pues recién los primeros másteres empezaron hace unos 10 años, ¿vale? Entonces, la investigación teórica, lo que yo me planteé, pues como os decía, esa relación entre la escritura creativa, y aquí es donde entra el aprendizaje-servicio, porque claro, la acción social era un ámbito muy amplio, ¿no? Que abarcaba incluso proyectos contradictorios a veces. Y yo quería centrarme en algo más práctico, algo que se pudiera manejar y que tuviera luego una aplicación y donde se pudiera ver un cambio a nivel de las bases, ¿no? Y ahí es cuando descubrí el aprendizaje-servicio y vi todo el potencial que tenía. Pero me di cuenta de que no había investigaciones prácticamente sobre la relación que se podía establecer entre estas dos disciplinas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si no hay, habrá que hacerlo, habrá que inventarlo. Y por eso empecé el estudio de caso, que fue un proyecto de aprendizaje-servicio en la que, gracias a la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Las Palmas, incluí un curso para aprender a escribir, sobre todo relatos, que se llamaba 12 sesiones para crear, pero donde también se introdujeran conceptos sobre construcción de comunidad, aprendizaje-servicio, y que buscara, pues eso, remover y transformar a los alumnos y a su entorno, ¿no? Entonces, bueno, apliqué las fases de un proyecto de aprendizaje-servicio, que las conoceréis perfectamente porque estáis trabajando en ello,
la preparación del educador, pues no hay tiempo ahora para contaros, seguro que ustedes también han tenido montones de dificultades para conseguir hacer avanzar un proyecto de este tipo, porque no es fácil involucrar a tanta gente, ¿no? Pero voy a explicarles más sobre todo lo que es la fase de realización, ¿vale? Que implica eso, la preparación del proyecto con el grupo, la ejecución y el cierre. Y luego la evaluación estamos todavía en ello, o sea que digamos que el proyecto no está finalizado aún. Entonces, como les decía, lo que es la realización del proyecto, primero impartí este curso en la Universidad de Las Palmas con alumnas, sobre todo alumnas, había un chico, 9 alumnas que se quedaron en 6 al final, que hicieron un aprendizaje sobre cómo escribir relatos, sobre todo, también conceptos de poesía, cómo vincular la escritura con la sociedad. Y luego, bueno, esta es una fotito de la fase teórica, digamos, más teórica, aunque también fue muy dinámica, de nuestros alumnos. Y luego vino una fase práctica que era el servicio, propiamente dicho, ¿no? Pero antes de eso, yo quería comprobar si el servicio tenía algún repercusión, ¿no? En los alumnos. Entonces les dije que escribieran un relato sin haber tenido contacto con ninguna asociación. Sí, pero que se podían documentar, hacer lo que quisieran, ¿no? Entonces lo escribieron y la verdad que no quedaron muy satisfechos. Yo misma lo hice también y no, era complicado, ¿no? Después ya tuvimos la fase de servir en las distintas asociaciones, que lo que hicimos fue adaptarnos a la vida de la asociación y estuvimos en estas que pueden ver aquí. Trabajamos en Cruz Roja, ay, perdón, que se me ha ido a la siguiente. En Cruz Roja para dar clases de español a inmigrantes, en la Asociación Asperger de Islas Canarias pues trabajamos con talleres, colaboramos en sus distintas actividades, también reforestamos casi una hectárea, colaboramos a reforestar, trabajamos con grupos prejuveniles, con jóvenes en riesgo de exclusión social. Ya digo, yo lo que hice fue darles un abanico de asociaciones a las alumnas y ellas decidieron cuáles les interesaban más. Cada una trabajó en una, evidentemente, porque esto hubiera sido mucho para hacer que todas hicieran todo, ¿no? Y después nos reuníamos para consultar, para reflexionar sobre cómo nos iba durante la fase práctica. Aquí justo nos pilló la pandemia, lo tuvimos que suspender, luego ya lo pudimos retomar. Y ahora, por eso se nos ha ido atrasando, y ahora estamos en plena fase de difusión de resultados, que están siendo muy buenos, porque como ven aquí, pues, la foto del teatro fue que la Asociación Aspercan decidió llevar al teatro el relato que había escrito la alumna y se estrenó en Gran Canaria, en Telde, tuvo más de 80 espectadores, se recaudaron 500 euros, o sea que realmente fue mucho más allá de lo que nosotros esperábamos, ¿no? También ven abajo otra fotito de Cruz Roja, que se presentaron los relatos a los alumnos, perdón, a los voluntarios de Cruz Roja Juventud y dijeron que les ayudó mucho a concienciarse sobre temas como la inmigración, la juventud, el medio ambiente. Se participó en la reforestación y ahora lo que se está haciendo también es mover los relatos a través de las redes sociales y las webs de las asociaciones. Esto ya es un trabajo conjunto de cada asociación, ha tomado el relato como una herramienta de promoción y de difusión, de sensibilización más bien, y la están utilizando cada uno pues al nivel que ha podido o que quiere involucrarse, ¿no? Entonces, un poco para concluir, volviendo al inicio, pensando en la pregunta de investigación que yo me planteé, si el servicio podía influir en el aprendizaje de la escritura creativa, lo que hice para valorarlo fue crear una rúbrica. Entonces, como les comenté, antes del servicio escribieron un relato y después del servicio escribieron otro. El segundo no tenía nada que ver con el primero, porque claro, al tener esta experiencia, tenían esas sensaciones de primera mano, tenían no solo información, sino una vivencia, una emoción que transmitir en el texto y que por tanto hizo que todos los niveles, todos los parámetros de análisis aumentaran y pude comprobar, ¿no?, que las técnicas narrativas mejoraban notablemente a través del aprendizaje y servicio. Y luego la otra pregunta, la segunda, si la escritura creativa contribuye al cambio social a través del APS,
pues hombre, esto es más difícil de valorar científicamente, ¿no? Porque claro, ¿cómo sabes tú hasta qué punto has concienciado, si has sensibilizado o no? Pero yo me quedo con esta cita de James Baldwin, que dice que escribimos para cambiar el mundo, ¿no? Entonces, a ver, les traduzco aquí. El mundo cambia según la forma en que la gente lo ve. Entonces, si consigues alterar, aunque sea un milímetro, la forma en la que la gente entiende la realidad, entonces también puedes cambiar el mundo. Y a través de la escritura creativa, de los relatos, de las poesías, en fin y al cabo, de la literatura, conseguimos que la gente entienda nuevas realidades, no solo desde la mente, sino también desde el corazón. Y esto, la emoción, es lo que al final cambia los comportamientos. Entonces, la verdad es que está siendo un proyecto apasionante, ha ido mucho más allá de la investigación, ya es una cosa personal, no solo mía, sino de todas las alumnas que están implicadísimas y aunque ya se les ha dado el certificado, ellas siguen colaborando y seguimos haciendo todas las cosas que nos surgen, ¿no? Nos han salido talleres, ahora vamos a publicar, conseguimos una subvención gracias a la cual se ha podido hacer todo esto, del Cabildo de Gran Canaria. Esto está enmarcado dentro del CIFEI, que es el Grupo de Cooperación e Investigación de la universidad, en un proyecto que se llama Ecoaprendemos, que busca precisamente generar nuevas narrativas para un mundo que busca estar más unido, ¿no? O que busca esa unidad. Entonces, gracias a eso, pues vamos a poder publicar un libro bilingüe, porque los alumnos de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Las Palmas también han colaborado para traducir los relatos, después de que yo les estuve dando unos talleres de traducción literaria. Y además hemos conseguido una ilustradora con la que estamos trabajando también conjuntamente. Van a hacer un libro bilingüe ilustrado que luego llevaremos a los institutos y que nos seguirá también, servirá como herramienta de concienciación, además de un documental que estamos grabando ahora y que también nos ayudará a difundir más todavía todas estas nuevas formas de ver el mundo y de dar voz a la gente y al medio ambiente que desgraciadamente no llega tanto y que tanta necesidad hay, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco mi experiencia y espero que os haya gustado y que si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar después. Muchas gracias, Amaya, por su excelente trabajo y enhorabuena por todas estas líneas que están siguiendo. Gracias. Gracias a todas las ayudas que han conseguido. Y bueno, como bien comenta, pasamos al turno de intervenciones una vez finalizadas las comunicaciones. Pasamos ahora con Adrián Olivares. Sí. Adrián, Yo, cuando quieras. Amaya, yo no tengo una duda, pero sí quiero tomar quizás una idea que estaba muy presente en tu presentación y que me ha encantado, y es la pasión. Yo considero que un investigador investiga lo que le apasiona, ya sea para bien o para mal, o sea, que le apasione en positivo o en negativo. Y en mi caso, coincido contigo en que me apasiona el aprendizaje. Y esto comenzó con una charla de TED, una TED Talk que hiciera Sir Ken Robinson en el 2006, que se conoce en YouTube como Las escuelas matan la creatividad. Y para mí fue un shock y me lanzó de lleno al tema de investigar el aprendizaje y de interesarme por otras formas, otras alternativas sobre cómo aprendemos y cómo educamos. Y con esa idea decidí unir dos mundos que a mí me interesaban particularmente, el mundo de la tecnología, particularmente los videojuegos, y el aprendizaje. Con esa idea fue que llegué a estudiar aquí, a donde estudio actualmente, que es la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Y por cosas de la vida no pude asumir directamente ese tema de investigación, pero entonces encontré una alternativa que no sabía que me iba a traer hasta aquí, a hoy, estar hablando y compartiendo este espacio con ustedes. Por eso comienzo preguntándome si todo no ha sido también en parte una especie de accidente, ¿no? Pero descubrí de la mano de Virginia Martínez Lozano, que fue mi tutora en el máster con quien entré a trabajar el aprendizaje de servicio y que va a estar dentro de unas horas también aquí en el Congreso. Descubrí el aprendizaje de servicio de la mano de un centro que se encuentra en Mairena del Aljarafe, que se llama Seyd Malala.
Particularmente el choque fue muy abrupto. Yo no sabía qué me iba a encontrar. Había leído, pero el aprendizaje de servicio, cuando uno lo lee sobre papel, no parece algo particularmente innovador. Sin embargo, cuando chocas directamente con él, empiezas a sentir en tu cuerpo, empiezas a sentir cuánto de imaginación y cuánto de esfuerzo y cuánto de valor lleva llevar adelante un proyecto de aprendizaje de servicio. En este caso, quienes me mostraron esto son las dos personas que dirigen el SEI Malala, que son Paco Barea y Gloria Palomo. Estas personas me tomaron de su mano y me empezaron a mostrar todo lo que ellos habían estado haciendo durante 9 años, que terminó un ciclo formativo en el año pasado. El ciclo formativo terminó con el inicio del confinamiento y la pandemia y todo lo que hemos vivido desde el año pasado hacia acá. Pero a mí me interesó particularmente contar esta historia. Una vez que me empapé de ella, me di a la tarea de contarla, y de eso va mi participación en el Congreso y mi participación como investigador, que es relatar estos 9 años, este ciclo formativo de unos chicos y unas chicas que han estado vinculados al aprendizaje de servicio desde que tenían 3 años. Mi nombre, como ya se ha mencionado, es Adrián Olivares, soy sociólogo y antropólogo de formación. Y para transmitirles un poco qué cosa es lo que se hace en Malala, me inventé un personaje ficcional. No es escritura creativa, pero también me gusta la ficción, y le puse Javier. Y entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de Javier en este proyecto de centro que se llama Ciudadanas y Ciudadanos del Presente? Un proyecto de aprendizaje de servicios para comprometernos con la realidad. Javier comenzó en Malala con 3 años y entró a formar parte de un proyecto que se llamó Ningún Animal Abandonado, donde empezaron a hacerlo, a sensibilizarlo alrededor del cuidado animal y de la importancia que tiene relacionarse con otros seres vivos. Luego, con 4 años, entró a otro proyecto que se llamó Supervial, donde empezó a familiarizarse con las vías, con el tránsito y cómo participar como peatón en las calles. Con 5 años entró a Superchef, el proyecto de 5 años que es donde comienzan a hablar de alimentación saludable y otras temáticas relacionadas. Y ya en primero, y este fue un primer choque para mí particularmente, en primero comienza el proyecto Otros Mundos, en el año donde yo estuve haciendo prácticas y mirando cómo se desarrollaban las cosas en el colegio. Hablaban a los niños sobre la pobreza y las diferentes percepciones alrededor de la pobreza en todo el mundo. Para mí esto fue particularmente impactante, porque yo no concebía que un chico en primero, una chica en primero, pudiera relacionarse con un concepto tan complejo como puede ser la pobreza. Pero la forma de abordarlo es muy particular, y sobre todo cuán activos están todos, tanto profesores como el alumnado, en relacionarse con estos conceptos que pueden parecer tan abstractos. En segundo se vinculan con Viaje Incierto y hablan de inmigración infantil. Viví una experiencia muy particular donde migrantes fueron a hablar con los niños y las niñas y a contarles sus experiencias y a conversar, establecieron un diálogo, y realmente otro de los momentos en que mi cabeza no sabía dónde ubicarse. En tercero, comienzan a entrar en el proyecto que se llama Miramos a las personas mayores desde los ojos de la infancia, donde los estudiantes se vinculan con las residencias de mayores, tanto de la comunidad como los mayores se acercan a la escuela a interactuar con ellas y con ellos. En cuarto, SOS por la Pachamama, donde quizás rescatan las ideas de Ningún Animal Abandonado y rescatan las ideas de Superchef para ahora llevar a una escala global la importancia que tiene cambiar la forma que pensamos el medio ambiente y cómo nos relacionamos con él. En quinto, un centro inclusivo, un mundo inclusivo, que se ve desde los nombres de los proyectos y desde el nombre del proyecto de centro en general, que hay una intención activa y constante porque entiendan qué cosa es la inclusión. Y en sexto, terminan el proyecto, Javier terminó su proyecto de formación del Colegio con Corazones Solidarios, que en el año que yo estuve estaba vinculado a la donación de sangre. La particularidad en cuanto a la forma en que se aproximan al aprendizaje de servicio es que no es una actividad lateral, sino que todo el proyecto de centro está, el eje fundamental
es el aprendizaje de servicio, y el resto del set de habilidades que los estudiantes adquieren, lo adquieren a través de los proyectos que van realizando cada año. Y ya desde un punto de vista conceptual está la idea de educar para una ciudadanía global en la forma de implementar el proyecto. La ciudadanía global como concepto de aprendizaje se puede leer en muchos sitios, hay diferentes componentes esenciales, pero a mí me gustó mucho una cita de Martha Nussbaum que dice que es enseñar una sensibilidad que trascienda el definirnos en relación a nuestros orígenes y organizaciones sociales locales hacia una percepción más cercana de lo diferente. Digamos, desde un punto de vista más operativo, se traduce en lo siguiente: aprender a conocer o adquirir instrumentos de comprensión, aprender a aprender, aprender a actuar e influir en el entorno propio, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a convivir, aprender a ser persona, aprender a ser, aprender para el cambio, aprender a transformar. Todo desde una visión global de ciudadanía y con una perspectiva global de justicia y de solidaridad. Entonces, durante cada uno de estos años, los chicos y las chicas se relacionan en 3 momentos con las diferentes temáticas que estén abordando. En un primer momento del año tienen la etapa de descubrimiento, donde se acercan a la problemática. Luego comienzan a reflexionar sobre ella y los diferentes matices que pueda tener, incluso desde 3 años. Y finalmente cierran el año tratando de plantear pequeños cambios y transformaciones que puedan hacer desde sus capacidades actuales para impactar sobre esa cuestión que estén mirando. Una vez que ya yo había, digamos, conectado con la idea, me empecé a preguntar cómo podía abordarlo desde un punto de vista teórico y me planteé hacerlo, digamos, en 2 grandes ejes, pero siempre tomando como estructura principal la teoría de Urie Bronfenbrenner, que básicamente lo que plantea es entender el entorno de la persona en desarrollo en 4 grandes grupos. Un grupo macro, donde tenemos los valores y las creencias y costumbres que pueda haber en una determinada sociedad y las diferentes distribuciones de esto y las características singulares de esto en cada sociedad. Él lo llamó diseños. Luego, cómo estos valores se materializan en determinadas instituciones que pueden afectar indirectamente el aprendizaje en lo que él llamó un exosistema. Luego, y yendo a la parte micro, tenemos el ambiente de aprendizaje como tal. En este caso sería el Seid Malala, y es el sitio donde los estudiantes están vinculados directamente con el aprendizaje. Y sin embargo, era imposible dejar fuera de esto a otros ambientes, otras configuraciones que también se relacionan directamente con el colegio, como puede ser la familia, como puede ser el barrio, en la forma de instituciones y organizaciones que se relacionan también con el aprendizaje de servicio en la forma en que lo desarrollan allí en Malala. Para esto hay una serie de autores que me han apoyado para estructurar un poco cómo abordar el asunto. En el caso de Bruno Dente y Joan Subirats me aportaron la figura del innovador como agente político, que considero que cualquier acción que implica aprendizaje de servicio también es un posicionamiento político en función de que busca transformar una realidad o al menos buscar alternativas a una realidad para encontrar nuevas respuestas. Y es una parte que creo que hay que potenciar y que no está para nada desvinculada de lo que sucede dentro de un proyecto como tal de aprendizaje de servicio en el contacto directo. Mi idea es rastrear cómo determinadas creencias y valores han ido abriendo paso desde el punto de vista de las instituciones y de las políticas públicas, cómo se han abierto paso hasta permitir que un proyecto como Malala sea posible. Para esto hay, digamos, dos ideas fundamentales que me gustaría resaltar, que es la necesidad de que haya 2 espacios de aprendizaje dentro del colegio. El primero sería un espacio donde las chicas y los chicos aprenden con la guía de una persona
que tiene una preparación superior en el tema, puede ser la figura del profesor, pero también se da que los chicos y las chicas de edades superiores se vinculan directamente en los proyectos de los primeros años. Y esta idea está vinculada sobre todo con la idea que plantea Lev Vygotsky de buscar una educación que potencie el desarrollo, que desarrolle el potencial, que apunte hacia lo que es posible hacer con ayuda y no solamente a las capacidades que puede medir un test tradicional a la hora de evaluar el aprendizaje. Ya desde un punto de vista metodológico que voy a mencionar, porque en mi caso estoy en los inicios de la investigación y todavía estoy pensando y dándole forma a cómo abordarlo. Lo voy a plantear similar a cómo se plantea en el tema teórico. Una primera parte donde analizaré principalmente estos documentos de políticas públicas donde se pueda ver, donde se pueda sentir que se va abriendo paso a una nueva idea y una nueva forma de comprender la educación y el aprendizaje. Y luego la observación y el trabajo directamente con las personas que han experimentado estos 9 años de desarrollo del proyecto de centro. Mi objetivo en general es analizar cómo el discurso de la educación para la ciudadanía global se ha materializado en los procesos proximales que del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Malala durante su primer ciclo formativo dentro del contexto decisional educativo español. Creo que es importante sacar a la luz estas experiencias y para eso, por lo tanto, agradezco a este congreso porque es una oportunidad no solo de visibilizar todos los trabajos que se están haciendo en muchas partes, sino en mi caso particular quería agradecer porque la actividad investigativa puede parecer solitaria en algunos momentos y no tiene por qué ser así para nada, y creo que es importante encontrarse con personas que tengan inquietudes similares a las que puede tener uno, como es el caso de Amaya y como será el caso de los que hablen después de mí, que seguramente tendremos muchas cosas en común y hacia ahí va la ciencia, hacia encontrar conexiones y colaboraciones para sacar adelante nuevos horizontes en el aprendizaje y en la investigación. Muy bien, muchas gracias por tu excelente comunicación, Adrián. Dejaremos el turno de intervención para cuando finalicen el resto de ponentes. Y bueno, seguimos con Carlos Corrales. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, yo me encuentro en Ecuador ahora mismo. Aquí son las 5:15 de la mañana, así que sabrán perdonar si hay si digo alguna equivocación. Yo me encuentro estudiando en la UNED y, como decía, pues trabajando en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Al trabajar en este entorno, pues me vino un tema principal a la cabeza para poder estudiar dentro del proceso de tesis doctoral, y es la vinculación con la colectividad como función sustantiva de la Universidad Ecuatoriana y cómo el aprendizaje-servicio puede institucionalizarse dentro de esta función, ¿no? Dentro de la Universidad Ecuatoriana existen 3 funciones sustantivas: la investigación, la vinculación y la docencia. Entonces, bueno, ahora vamos a ver ciertas problemáticas que existen precisamente con esto de la vinculación con la colectividad. Esto de la vinculación con la colectividad, voy a hacer como un pequeño análisis rapidito de un estado de la cuestión para luego ya meterme con el tema propio de la investigación. Todo esto de la vinculación con la colectividad viene del concepto de extensión universitaria, ¿no? Allá por 1918, cuando una huelga estudiantil en Córdoba lo que hace es solicitar, sobre todo, que se abran las puertas de la universidad, que la universidad atienda a la problemática nacional y que además esos estudios posteriormente se difundan. Y, por supuesto, que exista una democratización en el acceso a la misma, ¿no? Esto de extensión universitaria, bueno, luego ya ha sido criticado también en su concepto por ciertos pensadores como Freire, por ejemplo, ¿no? Y ha hecho que en distintos países de Latinoamérica
se vaya adoptando un nombre diferente. Por ejemplo, en Ecuador, como decíamos, pues vinculación con la colectividad, ¿no? En Argentina, por ejemplo, se mantiene el concepto de extensión universitaria, incluso en Brasil, por ejemplo. Bueno, este concepto de vinculación con la colectividad, como decía anteriormente, considero que es una oportunidad para implementar el aprendizaje-servicio. Ahora tenemos diferentes retos, ¿no? El cómo implementarlo, como enfoque, como metodología, ahí vamos a ver y a reflexionar sobre ello un poco. Los interrogantes que se plantean para el trabajo, pues cómo se ha desarrollado la extensión universitaria en la región, si se ha cumplido el objeto de la vinculación y si el aprendizaje-servicio puede garantizar el cumplimiento de la misión que tiene la universidad. Para ello es necesario establecer un proceso de institucionalización fuerte que al final bueno, pues no deja de ser el convertir el aprendizaje-servicio en una metodología o en un enfoque para la institución educativa en sí, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que se han derivado, sobre todo del tema de vinculación también hay otro concepto muy ligado que es el de responsabilidad social universitaria, que en ocasiones se ha confundido bastante, ¿no? Los problemas básicamente es que no se ha conceptualizado ni desarrollado el tema y que no se ha articulado, como decía anteriormente, como espacio de acción, expresión y apoyo a la docencia y la investigación, que son las otras dos funciones sustantivas, ¿no? Cómo la vinculación puede insertarse dentro precisamente de estas otras dos funciones o ser un eje transversal a las mismas. Y bueno, se ha incorporado de forma tardía y ha sido relegada a un segundo plano, ¿no? Ya vamos a ver que, por ejemplo, pues, dentro de la legislación, pese a existir una gran tradición en torno a este tema de la vinculación, no se le ha dado el peso dentro de las universidades que debería tener. Bueno, para analizar este proceso de institucionalización y partiendo de que la base, como decía anteriormente Adrián, de esto del aprendizaje-servicio es la formación ciudadana y es una oportunidad para la integración regional latinoamericana con base en un sistema educativo y en este caso de tercer nivel o universitario, se analiza en primer lugar cuál es la opinión o cuáles son los documentos fundamentales que tienen estas organizaciones supranacionales, ¿no? La CEPAL, la OEI, el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la UNASUR, que la pongo entre paréntesis porque prácticamente ya es inexistente, sin embargo, tiene unos documentos súper buenos sobre educación y cómo el eje transversal de la unificación iba a ser con base en la educación. Evidentemente, la legislación ecuatoriana, partiendo de la Constitución, donde dice claramente que la educación superior es un bien público. ¿Y qué entendemos por este bien público, ¿no? Como decía también Adriana, ahí vemos un tema de política y el aprendizaje-servicio también lo es. Y esto de bien público no es exclusivamente que la universidad tiene que ser algo gratuito y ya per se, sino que debe responder a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, al régimen de desarrollo, a la diversidad cultural y a la perspectiva de desarrollo científico, ¿no? Entonces, con base en eso, es evidente que la universidad debe abrir sus puertas y per se debe invitar a la comunidad a ingresar, llamémoslo no literalmente, dentro de ella, ¿no? Bueno, evidentemente las políticas públicas y, por supuesto, suponen una fuente fundamental los modelos de gestión de vinculación de cada una de las universidades, ¿no? La situación en Ecuador actualmente sobre el tema de vinculación es que está orientada a la difusión del conocimiento, sobre todo, y promover la innovación en sectores vulnerables donde se mantiene una baja capacidad de absorción de la ciencia y la tecnología. Esto de sectores vulnerables es un concepto, ya sabemos, un poco polémico, sin embargo, bien especificado en la Constitución y ahí ya, pues, bueno, no podemos hacer mucho más. Entonces se orienta hacia dos ejes fundamentalmente, las actividades de servicio y de divulgación y la participación en políticas, ¿no? Políticas públicas precisamente, que ahí ya también depende un poco del Estado y la voz que nos dé a las universidades dentro del mismo.
Estos servicios que ofrece la universidad son también reglamentados en el reglamento de régimen académico. Las prácticas preprofesionales, que todos las conocemos, servicios en centros de atención gratuita que tiene la universidad y las actividades de servicio a la comunidad que hoy se llaman prácticas de servicio comunitario. Y es esta práctica precisamente donde vemos la oportunidad idónea para la institucionalización o la aplicación de aprendizaje-servicio dentro de la propia universidad, ¿no? Evidentemente, bueno, se puede aplicar de muchas formas, como ya sabemos, pero para un primer paso de institucionalización creemos que acá es algo principal. Y por último, los programas o cursos de formación, ¿no?, que ofrece la universidad. Como decía, la vinculación apenas ha sido tomada en cuenta en el Ecuador. En todas las evaluaciones históricas que ha habido a lo largo de la última década, bueno, de las 2 últimas décadas, vemos cómo la vinculación recién aparece en 2015 con una puntuación bajísima sobre el total y ya por fin en 2019, es una evaluación inconclusa por el tema del COVID, la vinculación aparece con el mismo porcentaje de puntuación que investigación y docencia. Entonces, por fin es considerada como una de las actividades fundamentales o de la propia universidad, ¿no? Bueno, para ir un poco concluyendo ya, el estado de la cuestión en torno a esto que elabora la red ecuatoriana de vinculación, que aglutina a 70 universidades, o sea, prácticamente todas, habla de que existe una escasa articulación entre las 3 funciones sustantivas, habla de que el gobierno considera que las universidades deben asumir responsabilidades que se escapan a su verdadero fin y que son actividades que deben ser asumidas por el propio Estado. Aquí es donde entramos en esta disyuntiva de asistencialismo versus solidaridad, ¿no? Asistencialismo versus colaboración. Y bueno, luego existen falta de políticas institucionales y que estas falta de políticas institucionales se ven o se justifican ante la excesiva estandarización propuesta por el Estado, ¿no? Bueno, ¿y dónde quedaría todo el aprendizaje-servicio? Pues básicamente en los modelos de gestión, como decía anteriormente, de las universidades. Estos modelos de gestión, bueno, se han analizado los de 8 universidades concretamente. Es un estudio puramente cualitativo. Aquí vemos un poco el tema de la metodología, ¿no?, que me pasé antes. Tenemos 3 informantes clave, que son los directores de vinculación, los docentes y los miembros de la sociedad civil, con unos ejes temáticos. Y, como decía, se seleccionaron 13, pero tan solo quisieron participar 8. Y de esas 8 hay 3 universidades que tienen contemplado en su modelo de gestión el aprendizaje-servicio, ¿no? Nada más. Ojo, no quiere decir que el no tener contemplado no se realice, ¿ya? Hay como vemos en las conclusiones, existe una larga tradición y los procesos de vinculación están fuertemente arraigados en el Ecuador. Sin embargo, eso pues todavía queda bastante el tema de teorizar en torno a ello, ¿no?, de investigar en torno a ello y de proponer modelos fuertes de institucionalización de este aprendizaje-servicio. Y bueno, como para concluir, básicamente es que la implementación de proyectos de servicio comunitario se generan desde una dirección general de la universidad y no desde cada una de las asignaturas, ¿no? Esto contrasta un poco con la institucionalización en otros países de Latinoamérica, incluso en Europa, donde son iniciativas particulares de cada docente las que impulsan la aplicación. Sin embargo, desde el Ecuador no, ya tenemos esa obligatoriedad. Es complejo y como digo, no es una cosa mejor ni la otra. Este no es un tema particular, este tema le rozo, ¿no?, en la tesis, pero no es que profundice. Y creo que puede ser una línea de investigación futura súper interesante. ¿Desde dónde lo institucionalizamos, digo yo? ¿Desde la base o desde las instancias superiores? Evidentemente todo tiene que estar ligado, ¿no?, pero ¿de dónde viene esa iniciativa? Bueno, y nada más.
quería acabar con esta clase, con esta oración: nada más aprender sirve y servir enseña, del CLAIS, del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio, que es de donde espero pues poder realizar la estancia de investigación, si es que las cosas con esto del COVID pues se van calmando un poquito, ¿no? Y nada más, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carlos, y enhorabuena por esta exposición. Recogiendo un poco todo lo que habéis comentado, he anotado algunas cosas que me gustaría preguntaros, pero antes sería el turno de intervenciones por parte de todos los escuchantes que se encuentran ahora mismo viendo estas ponencias en YouTube. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario que les gustaría hacer a nuestros ponentes? Vale. Bueno, de momento no, parece ser que no hay preguntas. Vamos a comenzar un poco esta mesa de debate y, bueno, en cualquier momento pueden realizar la pregunta o intervención y es segurísimo que los ponentes y las ponentes estarán encantados de responder a las cuestiones. Bueno, mi pregunta era, recogiendo un poco lo que estaba comentando Carlos, si consideraban, pero bueno, pueden responder también cualquiera de los ponentes, si consideraban interesante realizar una comparación entre las políticas institucionales. Carlos comentaba que no hay tampoco una política mejor, ¿no? Tanto si es el profesorado quien empieza a liderar ese movimiento como si son las instituciones. Pero en este caso sí sería interesante comparar de alguna forma, igual que hacemos en educación, la educación comparada, planes de estudio, sí sería interesante llevar a cabo este tipo de estudios, quizá como una futura línea de investigación, si hay alguien que pueda estar interesado en el tema. Bueno, empiezo. Entonces, sí, como te comentaba, creo que es algo súper interesante que debería de extenderse, ¿no? He visto este gran contraste. Ecuador no es el único país que tiene institucionalizado esto, ¿no? Costa Rica, Venezuela, Cuba tienen ya su legislación bien propuesta en torno a la práctica de servicio comunitario. Y en este caso, más bien hay que verla como una oportunidad, ¿no? Para precisamente implementar estas actividades de aprendizaje-servicio. Lo que he podido ver un poco y también con base en la experiencia es que en estos países donde se obliga a la realización de esta práctica, bueno, pues se ha visto un compromiso menor por parte de los docentes, por ejemplo, porque te obliga, y por parte de los estudiantes, al tener que completar una serie de horas, pues básicamente hay algunos que se comprometen y si está bien establecido el proyecto y demás, pues sale. Pero en el momento en el que se obliga, hay estudiantes que solo quieren cumplir con sus horas y ya está, ¿no? Eso como punto negativo. Como punto positivo, evidentemente, es que no es el propio profesor el que tiene que gestionar su convenio, no es el propio profesor el que tiene que andar detrás de la institución contraparte o sociocomunitario, sino que la propia universidad, al ser el aparato gestor, se encarga de todo eso, y el profe en realidad lo único que tendría que hacer es preocuparse porque los estudiantes aprendan y sirvan, ¿no? Se ha dejado un poco de lado el tema del servicio, el tema del aprendizaje y concretamente, no sé si esto también creo que es como una práctica más común dentro del contexto latinoamericano ante las necesidades del contexto. Tenemos en cuenta que Latinoamérica es la región más desigual de todo el planeta. Entonces, las personas que estudian en la universidad no deja de ser un privilegio, ¿no? Y esas personas tienen la obligación de ayudar, ¿no? Y no es eso. Ese es el espíritu que tendríamos que cambiar. Es el espíritu hacia la colaboración mutua. Está cambiando, creo que vamos por buen camino, como digo. Creo que cada vez, ahora hace 2 semanas salió un nuevo reglamento de escalafón docente, ¿no? En el que por fin se otorga ciertos beneficios, como temas de escalafón, ¿no? de sueldos de profesor agregado principal, la participación en proyectos de vinculación, ¿no? Hace, como digo, 2 semanas. Entonces creo que es muy, muy importante
todo este proceso que se está dando. Y creo que el aprendizaje de servicio está avanzando bastante fuerte, también gracias precisamente a esos, desde Argentina y de Chile, que van empujando con muchísima fuerza con el tema del CLAIS y Uniservitate y todos estos proyectos. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Creo que has dejado abiertas muchas líneas de trabajo y estoy segura de que nuestros escuchantes habrán tomado nota, incluso mi propio alumnado de la facultad, para la elaboración de futuros trabajos de fin de grado y fin de máster. Por aquí comentan, en la línea de las intervenciones en el chat, hay un comentario de Ana Ruth Vidal Luengo que quería comentar que le ha parecido muy interesante la vinculación entre la escritura creativa y el APS y la transformación social. En esta línea yo quería preguntarle a Maya, creo que has comentado que se han observado que el alumnado reflejaba una serie de emociones en el texto, ¿no?, respecto a los textos iniciales. Quería, pues simplemente preguntarte qué diferencias habías observado, si podías hacer una pequeña descripción un poco más detallada. Sí, por supuesto. Hombre, lo que pasaba es que los textos iban sobre colectivos sobre los que suele haber prejuicios, ¿no? Como inmigrantes o directamente desconocimiento, como por ejemplo los Asperger, que es una rama del autismo, o el medio ambiente, que sabemos que está en peligro, pero no sabemos muy bien ni por qué, porque muchas veces ni nos acercamos al campo, ¿no? O los propios jóvenes que están en barrios marginales, pues son voces que no se escuchan, que sabemos que están ahí, pero los propios alumnos que ya venían con cierta concienciación tenían prejuicios. Y entonces esos prejuicios se veían súper reflejados, aunque ellos no quisieran, en sus propios textos, ¿no? Salían personajes súper estandarizados, muy clichés, muy basados en lo que hemos visto en los medios de comunicación, en las series, y que se veía el trasfondo, un trasfondo de ignorancia sobre todo, ¿no? Y claro, yo cuando se lo revisé le dije, ¿te has dado cuenta aquí de cómo reflejas a un joven, por ejemplo, de un barrio marginal? ¿Tú has visto, tú crees que todos los jóvenes de estos barrios son así? Porque claro, yo ya sí conocía un poquito esas realidades, ¿no? O los propios inmigrantes, ¿no? Como pobres, porque hay quien los ve muy como el malvado, pero hay quien los ve también como el pobrecito inmigrante que no sabe y no puede hacer nada. Entonces, eso, se veían muchísimos marcos como cerrados, muy establecidos, ¿no? Que además, primero que transmiten conceptos erróneos, pero es que segundo, cuando uno escribe, intenta buscar la originalidad, intenta salir de los parámetros ya cerrados, ¿no? Eso es lo que busca también la innovación, la literatura. Con lo cual no conseguía ni una cosa ni la otra antes de haber tenido el contacto. Sin embargo, después, cuando ya tuvieron esa oportunidad de servir en las asociaciones, de participar en el día a día, yo no quería que diseñaran nada para nosotros. Yo quería que, primero porque era más fácil, porque si no, no iban a querer, pero también porque ellos vivieran el día a día con ellos, fueran uno más de los voluntarios y de esa manera tuvieran más posibilidad de hablar con los propios usuarios, ¿no? Y gracias a eso, pese a que la estancia fue más corta de lo que hubiéramos deseado por el tema de la pandemia, algunos luego pudieron retomar, otros no, pero la cosa es que, mira, incluso con solo 2 o 3 sesiones ya la visión cambiaba. Es bastante impactante cómo se dieron cuenta de muchos matices, de realidades que no habían percibido antes, se vincularon emocionalmente con esas personas, las pudieron reflejar luego como son física y emocionalmente y pudieron a partir de ahí crear argumentos más verosímiles, porque también el problema de los primeros escritos es que muchos eran bastante inverosímiles, ¿no? Y la verosimilitud sabemos que es parte necesaria de cualquier ficción. Entonces, la verdad que el resultado fue muy satisfactorio. Y también quería comentar sobre lo que decías de dónde surge el proyecto, ¿no? Si viene impuesto o no. Mi proyecto era muy particular porque la escritura creativa no está implantada en la Universidad de Las Palmas. Se había hecho algún curso de extensión universitaria y poco más. Entonces, gracias a que se pudo incluir en esta programación cultural,
se encontró la manera, ¿no?, de hacer esta vinculación entre la escritura y el aprendizaje-servicio, pero los propios alumnos no sabían muy bien a qué venían, les sonó bien y se apuntaron. Y fue a través del curso y de conocernos y de trabajar juntos que se fue desarrollando esa implicación y ese compromiso que luego está dando tan buenos resultados. Pero sí que es verdad que, bueno, este congreso para mí está siendo una oportunidad importante porque mucha gente, incluso en la propia facultad, no digo ya en la universidad, no sabía ni qué estaba haciendo yo por allí, porque es algo totalmente novedoso. En España no se ha hecho nunca una experiencia así y creo que en Europa tampoco, en Estados Unidos hay algunas, pero con otros matices. Entonces, bueno, es un proyecto piloto muy innovador que está dando muy buenos resultados y que espero que ayude a ir implantando más todavía tanto la escritura creativa como el aprendizaje y servicio en la universidad. Muy bien, Amaya, muchas gracias. Ana Ruth Vidal Luengo añade al comentario anterior: en algún sitio se dijo que el arte de la novela es el arte de ponerse en la piel del otro y que el escritor ya se está transformando a sí mismo, así que tiene la semilla de transformar a su entorno. Y para la consecución de los ODS, las letras tienen el poder de cambiar las narrativas. Exactamente. Gracias. Sí, si puedo añadir, hay un estudio de una universidad, no recuerdo cuál, estadounidense, que dice que haciendo, digamos, poniendo los aparatos estos que miden las neuronas, cómo reacciona el cerebro, vieron que leer novela cambia la configuración del cerebro y te permite, como decía Ana Ruth Vidal, ponerte en el pie en el lugar del otro, ¿no? Y ser capaz de sentir lo que siente y de incluso modificar tu manera de pensar. De la misma manera en que uno, cuando se imagina que está realizando un deporte, se mueven los mismos células neuronales que si lo estuviera haciendo. Pues esto es igual. Entonces los avances científicos en ese sentido también lo demuestran y por lo tanto estuve estudiando cómo se relaciona esto con cómo puede contribuir a los ODS y efectivamente en la ponencia que tengo mañana explicaré un poquito más cómo se vinculan a los ODS este proyecto y cómo hemos constatado que es una realidad, que se puede hacer posible. Interesante, Amaya. Muchas gracias. Y vamos a pasar ahora a una pregunta que añade Ainzane para Carlos. En tu opinión, ¿cuál sería la forma de institucionalización desde la docencia? Bueno, lo clásico, lo más clásico es la aplicación de la rúbrica, ¿no?, de Andrew Furco, que desde 2008 pues, ha venido empleando en todos los lugares. Sin embargo, como recomendaciones puntuales, pues poder decir que es muy interesante también lo que se está haciendo en el GREM en Barcelona, ¿no?, y la rúbrica que tienen en torno a la evaluación del proyecto en sí. Hay varias rúbricas publicadas sobre proyectos, particularmente, y eso te hace ver ya en la línea en la que va a ir todo el APS desde su institucionalización, ¿no? Porque la base al final es el proyecto. Como digo, posteriormente ya, pues lo ideal sería, desde mi punto de vista, empezar por facultades, ¿no? Y que desde la facultad X se tenga un equipo, se tenga una figura y posteriormente tender hacia la transdisciplinariedad y evidentemente buscar otros proyectos que sean más interdisciplinarios, ya con una cabeza a través de una oficina, una coordinación, una dirección, como por ejemplo en la PUCE, ¿no?, de aprendizaje-servicio o algo así, que ya encabece todo esto y, como digo, quite al docente esos trámites engorrosos de cartas de intención, convenios y todo esto, que debe de estar bien regulado. ¿Cuál es el marco de colaboración? Eso es súper importante, ¿no? El marco de colaboración entre el socio comunitario y la universidad, porque si no, evidentemente eso, o caemos en acciones asistencialistas de llego yo como universidad, toma, te doy porque tengo y tú no tienes, y como decía Amaya también, esa visión que tenemos del otro
en lugar de ser nosotros, ¿no? Como sociedad, que es a lo que aspira el aprendizaje-servicio. O entramos también en otra cosa de que el socio comunitario sirve a la comunidad, el socio comunitario sirve a la universidad para sus investigaciones, por ejemplo, ¿no? Y pasa a ser eso, pues lo utilizamos y ya eso... bueno, ya, no me enrollo más porque si no, no dejo turno tampoco y creo que Adrián quería hablar desde hace un rato, entonces hasta ahí no va a ser. Bueno, muchas gracias por vuestra interesante intervención. Yo aprovecho también para hacerle una pregunta a Adrián, y es que como has expuesto los detalles de los proyectos que has podido vivenciar, yo te quería preguntar, con mi alumnado muchas veces lo hemos tratado en clase, incluso los trabajos de fin de grado y fin de máster, ¿qué tiempo consideráis que sería óptimo para que se produzca un cambio en el diseño de los proyectos de aprendizaje-servicio? Mira, sí, tengo un micrófono. Mira, no te podría dar un rango de tiempo determinado, pero sí te puedo decir, digamos, desde la teoría, es importante no solamente que se produzca una relación con el aprendizaje para que sea significativo de manera regular y por un tiempo prolongado, pero también es importante que haya una complejidad que vaya incrementando en el tiempo, de manera que se vayan expandiendo los límites, ¿no? de cuánto puede llegar a aprender una persona o de vincularse con un tema, pero con sus mismas herramientas. Entonces, sería muy complicado establecer un marco temporal porque va a depender precisamente de que, por ejemplo, que el docente vaya explorando y se vaya relacionando con el potencial con el que está trabajando en ese momento en el aula. Y con respecto a la primera pregunta que hiciste, que lo primero que quería comentar es que yo sabía que participar en el Congreso iba a ser una experiencia importante, pero es que está superando mis expectativas personales, porque al escuchar a Maya y al escuchar a Carlos, me estoy dando cuenta que hay muchos puntos que nos conectan a la hora de acercarnos al aprendizaje de servicio. En particular, por ejemplo, Carlos hacía la pregunta, ¿no? De cómo implementarlo y se cuestionaba mucho el tema de las políticas públicas, que como se habrá visto, conecta directamente con muchas de las cuestiones que yo me planteo. Y aunque reconozco que es extremadamente importante atender a la parte de las políticas públicas y su desarrollo y su cambio en el tiempo, quisiera dedicar un espacio a reivindicar también la figura de la persona que impulsa las innovaciones y que impulsa las nuevas estrategias para lograr aprender, porque es gracias a esas experiencias quizás que estemos aquí hoy hablando ya desde un punto de vista más a nivel universitario de cómo institucionalizar esas prácticas. Me parece, en el caso particular, una pequeña anécdota en el caso Malala, cuando las personas que lo impulsaron entraron en contacto con el aprendizaje de servicio, encontraron resistencia a la hora de implementarlo en el colegio en que estaban trabajando en ese momento y tuvieron que tomar la decisión de separarse y de aplicar todo lo que estaban aprendiendo en un nuevo espacio, que ese espacio nuevo hoy es Malala. Y Malala no solamente funciona como un centro donde se aplica el aprendizaje de servicios, sino también un espacio donde se forman a docentes para que el aprendizaje de servicios se expanda como nueva herramienta, como nueva práctica, como nueva metodología, como quiera que se desee llamarlo. Muchas gracias por tu intervención, Adrián. ¿Alguien más quiere comentar algún aspecto que hayamos tratado? Adelante, Amaya. Sí, sobre la pregunta que hacías del tiempo, yo ya te digo, como nos pilló la pandemia en mitad, mis alumnas llevaban un mes, una vez a la semana, o sea, unas 4 o 5 sesiones pudieron hacer, otras luego pudieron retomar y seguir otras 4 sesiones más o así, pero ya te digo que a partir del mes ya se empezaba a ver una actitud totalmente diferente, pero creo que mínimo un mes más o 2, o sea, un mínimo de 2 o 3 meses es lo necesario para que ese cambio se pueda hacer propio, ¿no? Se pueda también asimilar, por lo menos lo que yo vi en mi experiencia. Y luego también se me olvidó contar por qué el proyecto se llama Yo Soy Tú, que es un título que elegimos también entre todas.
Y es que en el curso, buscando yo también referencias literarias para apoyar la idea del cambio social y de la construcción de comunidad, pues encontré un relato de Rumi que contaba que había dos amigos, ¿no?, que siempre estaban juntos, que se llevaban bien, pero había algo que no terminaba de cuajar y no sabían lo que era. Pero finalmente como que se fueron distanciando y se impuso esa pequeña diferencia que no podían tampoco definir. Y el caso es que hubo una vez una tormenta, una noche, y uno de los amigos se quedó fuera de su casa o se estropeó su casa y entonces no sabía dónde acudir y fue a la casa del otro amigo. Llamó a la puerta y le dijo, soy yo, ábreme. Y el amigo no pasó de él, no le quería hacer caso, no quería abrirle porque ya no habría ese vínculo, por lo que fuera. Y entonces se fue todo apesadumbrado, mojándose, pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo consigo que me abra? Y entonces se dio cuenta, por fin se le ocurrió, volvió, tocó a la puerta y dijo, soy tú, ábreme. Y entonces el otro pensó, ¡ah, soy yo, no me puedo dejar ahí fuera! Entonces ya le abrió. Y por fin consiguieron solventar esa diferencia y es que se veían como seres distintos y en realidad eran el mismo. Entonces, los relatos que ahora en un futuro espero que cercano publicaremos, todos vienen a transmitir esa idea de que todos al final somos como miembros de un solo cuerpo humano y entonces al cuerpo cuando le duele una mano no dice te las den todas ahí, ¿no?, sino que todo el cuerpo va a solucionar el problema de la mano porque todos estamos ligados a todos y al final todos somos uno. Entonces, esa es la idea que queremos transmitir y que creo que es lo que nos va a poder salvar si queremos construir una civilización en continuo progreso, ¿no?, para los siglos venideros. Así que, bueno, eso es lo que quería compartir. Qué bonita, Maya, muchas gracias. Por el chat comentan la puesta en valor del conocimiento de la ciudadanía, el sociocomunitario y la puesta en valor de quienes impulsan la innovación. Genial, bonita historia, genial, Amaya. Así que, bueno, te lo transmito. Muchas gracias a los tres. Si alguien más quiere comentar algún aspecto, se lo trasladamos a los ponentes. Y si no, damos por concluida esta mesa de debate. Ha sido un honor contar con vosotros, vosotras. Ha sido unas comunicaciones, unas ponencias súper interesantes y segurísimo que todas las personas que nos están escuchando ahora mismo y las que podrán visualizar todos estos vídeos en un futuro tomarán buena nota de cada una de vuestras aportaciones. Os deseo la mayor de las suertes y el mejor de los éxitos en todas las acciones que estáis emprendiendo, cada uno desde los diferentes lugares desde los que os encontráis. Carlos, gracias por haberte conectado a estas horas con la diferencia horaria. No pasa nada, gracias. Amaya, Adrián, un placer también y bueno, gracias. Saludaros. Por el chat también comentan, bueno, gracias por todo, reitero el agradecimiento y felicitaciones y nada, por aquí les comunico que a partir de las 12, de 12 a 12:45 tendrá lugar la ponencia, la conferencia del profesor Óscar Chiva Bartoy, denominada Pasado, Presente y Futuro de la Investigación en Aprendizaje y Servicio Universitario, y esta conferencia estará moderada por Silvana Longueira Matos. Así que es muy importante que se conecten de 12 a 12:45 para seguir con estas interesantes conferencias. Y bueno, por nuestra parte, esto es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Placer, muchas gracias. Nos vemos pronto. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Venga. Un placer. Chao. Chao.